15. El nacimiento de María en el cielo, en el limbo y en la naturaleza. En el instante en que la pequeña María se hallaba en los brazos de Santa Ana, la vi en el cielo presentada ante la Santísima Trinidad y saludada con júbilo por todos los coros celestiales. Entendí que le fueron manifestados de modo sobrenatural todas sus alegrías, sus dolores y su futuro destino. María recibió el conocimiento de los más profundos misterios, guardando sin embargo su inocencia y candor de niña. Nosotros no podemos comprender la ciencia que le fue dada, porque la nuestra tiene su origen en el árbol fatal del paraíso terrenal. Ella conoció todo esto como el niño conoce el seno de su madre, donde debe buscar su alimento. Cuando terminó la contemplación en la cual vi a la niña María en el cielo, instruida por la gracia divina, por primera vez pude verla llorar, y anunciando el nacimiento de María en el limbo de los santos patriarcas, en el mismo momento en que tuvo lugar. Los vi a todos, en particular a Adán y Eva, presentados de alegría inexplicable, porque se había cumplido la promesa hecha en el paraíso. Supe también que hubo un progreso en el estado de gracia de los patriarcas. Su morada se hacía más clara, más amplia y adquirían mayor influencia sobre las cosas que acontecían en el mundo. Era como si todos sus trabajos, todas las penitencias de su vida, todos sus combates, sus oraciones, sus ansias hubiesen llegado, por decirlo así, a su completa madurez, produciendo frutos de paz y de gracia. Observé un gran movimiento de alegría en toda la naturaleza al nacimiento de María, en los animales y en el corazón de los hombres del bien, y oí los armoniosos cantos por doquiera. Los pecadores se sintieron como angustiados y experimentaron pena y aflicción. Vi que en Nazaret, en las regiones de la tierra prometida, varios poseídos del demonio se agitaban en medio de convulsiones violentas. Corrían de un lado a otro con grandes clamores. Los demonios bramaban por boca de ellos clamando: «Hay que salir, hay que salir». He visto en Jerusalén al piadoso sacerdote Simeón, que habitaba cerca del templo en el momento del nacimiento de María, sobresaltado por los clamores desaforados de locos y pespososos, encerrados en un edificio contiguo a la montaña del templo, sobre el cual tenía Simeón derechos de vigilancia. Lo vi dirigirse a medianoche a la plaza, delante de la casa de los posesos. Un hombre que ahí habitaba le preguntó la causa de aquellos gritos que interrumpían el sueño de todo el mundo. Uno de los posesos clamó con la más fuerza para que lo dejara salir. Abrió Simeón la puerta y el poseso gritó, precipitándose afuera, por boca de Satanás: «Hay que salir, debemos salir. Ha nacido una virgen. Son tantos los ángeles que nos atormentan sobre la tierra, que debemos partir, pues ya no podemos poseer un solo hombre más». Vi a Simeón orando con mucho fervor. El desgraciado poseso fue arrojado violentamente sobre la plaza, de un lado a otro, y vi que el demonio salía por fin de su boca. Quedé muy contenta de haber visto el nacimiento y haber visto al anciano Simeón. Vi también a la profetisa Ana y a Noemí, hermana de la madre de Lázaro, que habitaba en el templo y fue más tarde la maestra de la niña María. Fueron despertadas y se enteraron, por medio de visiones, que había nacido una criatura de predilección. Se reunieron y se comunicaron unas a otras, las otras que acababan de saber. Creo que ellas conocían ya a Santa Ana. 16. La Caldea, Egipto y otros lugares se anuncia el nacimiento de María. En el país de los Reyes Magos, mujeres videntes tuvieron visiones del nacimiento de la Santísima Virgen. Ellas decían a los sacerdotes que había nacido una virgen, para saludar a la cual había bajado muchos espíritus del cielo, que otros espíritus malignos se lamentaban de ello. También los Reyes Magos se observaban los astros, vieron figuras y representaciones del acontecimiento. En Egipto, la misma noche del nacimiento de María, fue arrojado del templo un ídolo y echado a las aguas del mar. Otro ídolo cayó de su pedestal y se deshizo en pedazos. Llegó más tarde a casa de Ana varios parientes de Joaquín que acudían desde el valle de Zabulón, y algunos siervos que habían estado lejos. A todos les fue mostrada la niña María. En casa se preparó una comida para los visitantes. Más tarde concurrieron muchas gentes para ver a la niña María, de modo que fue sacado de su cuna y puesta en un sitio elevado, como sobre un caballete, en la parte anterior de la casa. Estaba sobre lienzos colorados y blancos por encima, fajada con lienzos colorados y blancos, hasta debajo de los bracitos. Sus cabellos eran rubios y rizados. E hizo después a María Cleofás, la hija de Marieli y de Cleofás, nieta de Ana, y de algunos años de edad, jugar con María y besarla. Era María Cleofás una niña fuerte y robusta.
Tenía un vestido sin mangas, con bordes colorados y adornos de rojas manzanas bordadas. En los brazos descubiertos llevaba coronitas blancas que parecían de seda, lana o plumas. La niña María tenía también un velo transparente alrededor del cuello. 17. La niña recibe el nombre de María. Septiembre 22-23. Hoy vi una gran fiesta en casa de Ana. Los muebles habían sido cambiados de lugar y puestos a un lado de las habitaciones del frente. Los tabiques de juncos que formaban habitaciones separadas habían sido quitados para poder disponer una gran mesa. En torno de la sala había una mesa amplia, baja, llena de platos y fuentes para la comida. En el centro se había levantado un altar cubierto con un paño rojo y blanco, sobre el cual había una cunita también de rojo y blanco, y una colcha celeste. Al lado del altar había un atril cubierto con rollos de pergamino, conteniendo oraciones. Delante del altar había 5 sacerdotes de Nazaret, con vestimentas de ceremonias. Joaquín estaba con ellos. En el fondo, en torno al altar, había mujeres y hombres parientes de Joaquín, todos con trajes de fiesta. Recuerdo que la hermana de Ana, Maraa, de Séforis, y su hija mayor, Santa Ana, había recibido el lecho, pero no asistió a la ceremonia. Se quedó en su habitación, dentro del hogar. Enue, la hermana de Isabel, trajo a la pequeña María, poniéndola en brazos de Joaquín. Los sacerdotes se colocaron delante del altar, cerca de los rollos, y recitaron en alta voz las oraciones. Joaquín entregó a la niña al principal de ellos, el cual, alzándola en el aire mientras rezaba, como para ofrecerla a Dios, la dejó luego en su cuna sobre el altar. Tomó después unas tijeras de forma particular, con la cual cortó 3 pequeñas guadejas de cabello a ambos lados de la cabeza y la frente de la criatura, quemándolas en el brasero. Tomó luego una caja que contenía aceite y ungió los 5 sentidos de la niña, tocándole con el pulgar las orejas, los ojos, la nariz, la boca y el hueco del estómago. Sobre el pecho de la criatura colocó un pergamino donde estaba escrito el nombre de María. Luego se cantaron salmos y se sirvió la comida, la cual no pude ver. Varias semanas después del nacimiento de María, vi a Joaquín y Ana que iban con la niña al templo para ofrecer un sacrificio. La presentaron al templo con vivos sentimientos de piedad, agradeciendo a Dios de un modo parecido a lo que más tarde hizo la Virgen Santísima, cuando presentó al niño Jesús y lo rescató del templo, según las prescripciones de la ley. Al día siguiente entregaron su ofrenda, prometiendo consagrar a la niña a Dios en el templo dentro de algunos años. Después volvieron a Jerusalén. 18. Preparativos para la presentación del templo. Octubre 28 de 1821. María era de 3 años de edad y 3 meses cuando hizo el voto de presentarse en el templo entre las vírgenes que ahí moraban. Era de complexión delicada, cabellera blonda en un tanto rizada hacia abajo. Tenía la estatura que hoy en nuestro país tiene un niño de 5 a 6 años. La hija de María Lee era mayor en algunos años y más robusta. He visto en casa de Ana los preparativos de María para ser conducida al templo. Era una fiesta muy grande. Estaban presentes 5 sacerdotes de Nazaret, de Séforis y de otras regiones, entre ellos Zacarías y un hijo del hermano del padre de Ana. Ensayaban una ceremonia con la niña María. Era una especie de examen para ver si estaba madura para ser recibida en el templo. Además, los sacerdotes estaban presentes, la hermana de Ana de Séforis y su hija, María Lee y su hijita, y algunas pequeñas niñas y parientes. Los vestidos, en parte cortados por los sacerdotes y arreglados por las mujeres, le fueron puestos en esta ocasión a la niña en diversos momentos, mientras le dirigían preguntas. Esta ceremonia tiene un aire de gravedad y seriedad, aun cuando algunas preguntas estaban hechas por el anciano sacerdote, con infantil sonrisa, los cuales eran contestados siempre por la niña. Con admiración de los sacerdotes y lágrimas de sus padres, había para María 3 clases de vestidos, que le pusieron en 3 momentos. Esto tenía lugar en un gran espacio, junto a la sala del comedor, que recibía la luz por una abertura cuadrangular, abierta en el techo, a menudo cerrada en una cortina. En el suelo había un tapete rojo y en medio de la sala un altar cubierto de paño rojo y encima blanco transparente. Sobre el altar había una caja con rollos escritos y una cortina que tenía dibujada o bordada la imagen de Moisés, envuelto en un gran manto de oración y sostenido en los brazos las tablas de la ley. He visto a Moisés siempre de anchas espaldas, cabeza alta, nariz grande y curva, y en otra su gran frente 2 elevaciones vueltas un tanto hacia la otra, lo cual daba un aspecto muy particular. Estas especies de cuernos los tuvo ya Moisés desde niño, como 2 verrugas. El color de su rostro era rojo oscuro,
de fuego y los cabellos rubios. He visto a menudo semejante especie de cuerno en la frente de los antiguos profetas y ermitaños, y a veces una sola de esas creencias en medio de la frente. Sobre el altar estaban los 3 vestidos de María. Había también paños y lienzos obsequiados por los parientes para el arreglo de la niña. Frente al altar veíanse sobre gradas una especie de trono. Joaquín y Ana y los miembros de la familia se encontraban reunidos. Las mujeres estaban detrás y las niñas al lado de María. Los sacerdotes entraron con los pies descalzos. Había 5, pero solo 3 de ellos llevaban vestiduras sacerdotales e intervenían en la ceremonia. Un sacerdote tomó el altar, las diversas prendas de vestimenta, explicó su significado y las presenció de la hermana de Ana, Maraga de Séforis, la cual vistió a la niña María. Le pusieron primero un vestidito amarillo y encima sobre su pecho otra ropa bordada con cintas que ponían sobre su cuello y sujetaba el cuerpo. Después un mantito oscuro con aberturas en los brazos, por arriba colgaban algunos rotazos de género. Este manto estaba cubierto por arriba y cerrado por debajo del pecho. Le calzaron sandalias oscuras, con suelas gruesas de color amarillo. Tenía los cabellos rubios peinados y una corona de seda blanca, con varias plumas. Estas plumas eran de un dedo de largo y dobladas para adentro. Conozco el pájaro de estas comarcas que tienen esas plumas. Le colocaron sobre la cabeza un velo cuadrado de color ceniza, que se podía recoger bajo los brazos, para que estos descansaran como sobre 2 nudos. Este velo parecía de penitencia y oración. Los sacerdotes se dirigieron a toda clase de preguntas relacionadas con la manera de vivir los jóvenes del templo. Le dijeron, entre otras cosas: tus padres, al consagrarte al templo, han hecho voto de que no beberás vino ni vinagre, no comerás uvas ni higos. ¿Qué quieres agregar a este voto? Piénsalo durante la comida. A los judíos, especialmente a las jóvenes judías, les gustaba mucho el vinagre, y María también tenía mucho gusto en beberlo. Le hicieron otras preguntas y pusieron el segundo género de vestido. Constaba este de azul celeste, con un mantito blanco a su lado, y un adorno sobre el pecho y un velo transparente de seda blanca, con pliegos detrás como usan las monjas. Sobre la cabeza le pusieron una corona de cera adornada con flores y capullos de hojas verdes. Los sacerdotes le pusieron otro velo para la cara. Por arriba apareció una gorra, con 3 broches a diversa distancia, de modo que se podía levantar un tercio, una mitad o el velo sobre la cabeza. Se le indicó el uso del velo, como tenía que recogerlo para comer y bajarlo cuando fuese preguntada. Con este vestido se presentó a María con las demás a la mesa. Le colocaron entre los 2 sacerdotes y uno enfrente. Las mujeres con otros niños se sentaron en un extremo de la mesa, separadas de los hombres. Durante la comida probaron los sacerdotes a la niña María en el uso del velo. Hubo preguntas y respuestas. También se le instruyó acerca de otras costumbres que debía observar. Le dijeron que podía comer de todo por ahora, dándole diversas comidas para tentarla. María los dejó a todos maravillados con su forma de proceder y con las respuestas que les daba. Tomó muy poco alimento y respondía con sabiduría infantil que admiraba a todos. He visto durante todo el tiempo a los ángeles en torno a ella, que le sugerían y guiaban en todos los casos. Después de la comida fue llevada a otra sala, delante del altar, donde le quitaron los vestidos de la segunda clase para ponerle los de la tercera. La hermana de Santa Ana y un sacerdote la revistieron de nuevos vestidos. El sacerdote explicaba el significado de cada pieza, relacionándola a cosas espirituales. Recibió entonces la niña María los vestidos de fiesta. Era un vestido color violeta con adorno de paño bordado sobre el pecho. Se ataba de costado con el paño de atrás, formaba rizos y terminaba por punta de debajo. Le pusieron un mantito violeta más amplio y más festivo, rodeándolo por detrás, que parecía una casulla de misa. Tenía mangas anchas para los brazos y 5 líneas de adorno de oro. Las del medio estaba partida y se recogía con botones. El manto estaba también bordado en las extremidades. Luego se puso un velo grande y una parte que caía en blanco, y el de otra en blanco violeta sobre los ojos. Sobre esto le colocaron una corona cerrada, con 5 broches, que constaba de un círculo de oro, más ancho de arriba, con picos y botones. Esta corona estaba revestida de seda por fuera, con rositas y 5 perlas de adorno. Los 5 arcos terminales eran de seda y tenían un botón. El escapulario del pecho estaba unido por detrás, por delante tenía cintas. El manto estaba sujeto por delante del pecho, revestida en forma que fue la niña María llevada sobre las gradas del altar. Las niñas rodeaban el altar de uno y otro lado. María dijo que no pensaba comer carne, ni pescado, ni tomar leche, que solo debía tomar una bebida hecha de agua y de médula de junco, que usaban los pobres y que podría a veces en el agua un poco de zumo de terebinto.
Esta bebida es como un aceite blanco, que se expande y es muy refrescante, aunque no tan fina como el bálsamo. Prometió no gustar especias y no comer frutas más que unas bayas amarillas que crecen como uvas. Conozco estas bayas, las comen los niños y la gente pobre. También dijo que quería descansar sobre el suelo, levantarse 3 veces durante la noche para rezar. Las personas piadosas, Ana y Joaquín, lloraron al oír estas cosas. El anciano Joaquín, abrazando a su hija, le decía: hija, esto es muy duro de observar. Si quieres vivir tanta penitencia, creo que no te podré ver más a causa de mi avanzada edad. Era una escena muy conmovedora. Los sacerdotes le dijeron que se levantara solo una vez, como las demás, y le hicieron otras propuestas para mitigar su abstinencia. Le impusieron comer otros alimentos, como el pescado, en grandes festividades. Había en Jerusalén, en la parte baja de la ciudad, un gran mercado de pescados, que recibía el agua de la piscina de Betsaida. Un día que faltó el agua, Herodes el Grande quiso construir ahí un acueducto, vendiendo para lograr dinero vestiduras sacerdotales y vasos sagrados del templo. Por este motivo un intento de sublevación, pues los esenios encargados de la inspección de la vestidura sacerdotal acudieron a Jerusalén de todas partes del país y se opusieron firmemente. Recordé este momento en otras cosas. Por último, dijeron los sacerdotes: muchas de las otras niñas van al templo sin pagar su manutención y sus vestidos. Se comprometen con el consentimiento de sus padres a lavar los vestidos de los sacerdotes, manchados de sangre de víctimas, y otros paños burdos, también muy pesado, que lastima las manos. Tú no necesitas hacer esto, pues tus padres te costean tu manutención. María respondió prontamente que quería hacer también eso, si era tenida por digna de hacerlo. Joaquín se emocionó grandemente al oírlo. Mientras se hacían estas ceremonias, vi que María en varias ocasiones había crecido de tal modo ante ellos que lo superaba en altura. Era una señal de la gracia y de sabiduría. Los sacerdotes se mostraron serios, con grata admiración. Por último, fue bendecida la niña María por el sacerdote. La visto de pie sobre el trono resplandeciente. 2 sacerdotes estaban a su lado, otro delante. Los sacerdotes tenían rollos en las manos y rezaban preces sobre ella con las manos extendidas. Tuve una admirable visión de María. Me parecía que por la bendición se hacía transparente. Vi una gloria de indescriptible esplendor, y dentro de ella el misterio del arca de la alianza, como si estuviese un brillante vaso de cristal. Luego vi el corazón de María, que se abría en 2 como una puertecita en el templete, y el misterio sacramental del arca de la alianza penetró su corazón. En torno de este misterio había formado un tabernáculo de varias y muy significativas piedras preciosas. Entró en el corazón como el arca del Santísimo, como el ostensorio y en el tabernáculo. Vi la niña María como transformada, flotando en el aire, con la entrada del sacramento en el corazón de María, que cerró luego. Lo que era figura pasó a ser realidad y posesión, y vi que la niña estuvo desde entonces penetrada como una ardosa concentración interior. Vi también durante esta visión que Zacarías recibió una interna persuasión o una celestial revelación de que María, el vaso elegido del misterioso sacramento, había recibido de él un rayo de luz que yo vi salir de María. Después de esto se condujeron los sacerdotes a la niña, donde estaban sus padres. Ana levantó a su hija en lo alto y, estrechándola contra su pecho, la besó con intensa dulzura y afecto, mezclada de veneración. Joaquín, muy conmovido, le dio la mano, lleno de admiración y veneración. La hermana mayor de María Santísima, María de Lí, abrazó a la niña con más vivacidad que Santa Ana, que era una mujer muy reservada, moderada y muy medida en sus actos. La sobrinita, María Cleofás, le echó en los brazos al cuello, como hacen las criaturas. Después los sacerdotes tomaron a la niña de nuevo, le quitaron los vestidos simbólicos y le pusieron sus acostumbrados vestidos. Todavía los he visto de pie, tomando algún líquido de un recipiente, y luego partir. 19. La partida hacia el templo de Jerusalén. He visto a Joaquín, a Ana y a su hija mayor, María de Lí, ocupados toda la noche preparando paquetes y utensilios. Ardió una lámpara de varias mechas. A María Lí la veía con luz, de un lado a otro. Unos días antes Joaquín había mandado a sus siervos que eligieran 5 de cada especie de los animales del sacrificio. Entre los mejores los había despachado para el templo. Formaban estos animales una hermosa majada. Después tomó 2 animales de carga y los fue cargando con toda clase de paquetes, vestidos para la niña y regalos para el templo. Sobre el lomo del animal acomodó un ancho asiento para que pudieran sentarse cómodamente. Los objetos que se cargaron estaban acondicionados en bultos y atados, fáciles de llevar. Vi cestas de diversas formas sujetas a los flancos de animal.
En una de ellas había pájaros del tamaño de las perdices. Otros cestos semejantes a cuévanos de uvas, tenían frutas en toda clase. Cuando el asno estuvo cargado completamente, tendieron encima una gran manta, de la que colgaban gruesas borlas. Todavía quedaban 2 sacerdotes. Uno de ellos era muy anciano, que llevaba una copuz terminada en punta sobre la frente y 2 vestiduras, la de arriba más corta que la de abajo. Este sacerdote es el que se había ocupado el día anterior en el examen de María, y le he visto dar otras instrucciones más a la niña. Tenía una especie de estola colgante. El otro sacerdote era más joven. Tenía en aquel momento algo de más de 3 años de edad. María era bella y delicada y estaba tan adelantada como un niño de 5 años de nuestro país. Sus cabellos rizados en sus extremos eran de un rubio dorado y más largos que los de María de Cleofás, de 7 años, cuya cabellera era corta y crespa. Casi todas las personas mayores llevaban largas ropas de lana sin teñir. Yo no notaba la presencia de 2 niños que no eran de este mundo. Estaba ahí en forma espiritual y figurativa. Como profetas, no pertenecían a la familia y no conversaban con nadie. Parecía que nadie notaba su presencia. Eran hermosos y amables. Tenían largos cabellos y rubios rizados. Mirando a un otro lado se dirigieron la palabra. Llevaban libros probablemente para su instrucción. La pequeña María no poseía libro alguno, a pesar de que sabía leer. Los libros eran como los nuestros, sino largas tiras, de más o menos de media vara de ancho, enrolladas en bastón, cuyas extremidades se asomaban por cada lado. El más alto de los 2 niños se me acercó, con uno de los rollos desplegados en la mano, y leyó explicándomelo luego. Eran letras de oro totalmente desconocidas para mí, escritas al revés, y cada una de ellas parecía representar una palabra entera. La lengua me era completamente desconocida también, y sin embargo la entendía perfectamente. Lástima que haya olvidado la explicación. Se trataba de un texto de Moisés sobre la zarza ardiente, me declaró. Como la zarza ardía y no se quemaba, así el fuego del Espíritu Santo en la niña María. Y en su humildad es como si nadie supiera de ello. Significa también la divinidad y humanidad de Jesús en el fuego de Dios se une con la niña María. El descalzar se lo explicó como la ley se cumplía. La corteza caía y llegaba ahora a la sustancia. La pequeña bandera que traía a la extremidad del bastoncito significaba que María empezaba su camino, su misión para ser madre del Redentor. El otro niño jugaba con su rollo inocentemente, representando con esto candor infantil de María, sobre la cual reposaba una promesa muy grande, la cual no obstante tan alto destino, jugaba ahora como una criatura. Me explicaron aquellos niños 7 pasajes de sus rollos, pero a causa del estado en que me encuentro, se me ha ido a la memoria. Oh Dios mío, cuando se me aparece todo esto qué bello y profundo es, y al mismo tiempo qué simple y claro. Al rayar al alba vi que se ponían en camino para Jerusalén. La pequeña María deseaba vivamente llegar al templo, y salió apresuradamente de la casa, acercándose a la bestia de carga. Los niños profetas me mostraron todavía algunos textos de sus rollos. Uno de estos decía que el templo era magnífico, pero que la niña María encerraba en sí algo más admirable aún. Había 2 bestias de carga. Uno de los asnos, el más cargado, iba conduciendo por un servidor y debía ir siempre delante de los viajeros. El otro, que estaba delante de la casa, cargado con más bultos, tenía preparado un asiento, y María fue colocada sobre él. Joaquín conducía el asno. Llevaba un bastón largo con un grueso pomo de redondo de la extremidad. Parecía un cayado del peregrino. Un poco más adelante iba Ana con la pequeña María Cleofás y una criada que debía acompañarla todo el camino. Al empezar el viaje se juntaron con ellas unas mujeres y niñas. Se trataban de parientas en los diversos cruces del camino. Se separaban de la comitiva para volver a sus casas. Uno de los sacerdotes acompañó a la comitiva durante algún tiempo. He visto unas 6 mujeres parientas con sus hijos y algunos hombres. Llevaban una linterna y vi que la luz desaparecía totalmente ante aquella otra claridad que derramaban las santas personas sobre el camino a su viaje nocturno, sin que al parecer lo notaran los demás. Al principio pareció que el sacerdote iba detrás de la pequeña María, con los niños profetas. Más tarde, cuando ella bajó del asno para seguir a pie, yo estuve a su lado.
Más de una vez oí a mis jóvenes compañeros cantando el Salmo 44 y el 49. Supe por ellos que estos salmos serían captados a doble coro cuando la niña fuera admitida en el templo. Lo escucharé cuando lleguen al templo. Al principio vi que el camino descendía en pendiente de una colina, para volver a subir después. Siendo temprano y habiendo buen tiempo, el cortejo se detuvo cerca de un manantial, del que nacía un arroyo. Había allí una pradera y los caminantes descansaron, sentándose junto a un cerco de plantas de bálsamo. Debajo de estos frágiles arbustos solían poner vasos y recipientes de piedra, para recoger el bálsamo que iba cayendo gota a gota. Los viajeros bebieron bálsamo y echaron un poco de agua, llenando pequeños recipientes. Comieron bayas de ciertas plantas que había, como panecillos que traían en las alforjas. En ese momento desaparecieron los dos niños profetas. Uno de ellos era Elías, el otro me pareció que era Moisés. La pequeña María los había visto, pero no habló de ello con nadie. Así sucede que a veces vemos en nuestra infancia santos, y en edad más madura, a santas, jóvenes o muchachos, y callamos estas visiones sin comunicarlas a los demás por ser un momento, un instante gozo celestial y de recogimiento. Más tarde vi a los viajeros entrar en una casa aislada, en la que fueron bien recibidos, y tomaron provisiones, pues los moradores parecían ser de la familia. En aquel sitio se despidieron de la niña de Cleofás, que debía volver a su casa. Durante el día vi el curso del camino, que suele ser bastante penoso, pues hay muchas subidas y bajadas. En los valles hay a menudo neblina y rocío. Con todo veo algunos lugares mejores situados, donde brotan flores. Antes de llegar al sitio donde debían pasar la noche, hallaron un pequeño arroyo, se hospedaron en una posada a pie de una montaña en la cual se veía una ciudad. Por desgracia no recuerdo el nombre de esa ciudad, pues la he visto durante otros viajes a la Sagrada Familia, por lo cual confundo los nombres. Lo que puedo decir es que ellos siguieron el camino que tomó Jesús en el mes de septiembre. Cuando tenía 30 años iba a Nazaret, a Betania, y luego al bautismo de Juan. Aún él lo digo sin certidumbre completa. La Sagrada Familia hizo más tarde este camino en la época de la huida de Egipto. La primera etapa fue Nazara, pequeño hinao entre Mazalot y otra ciudad ubicada en la altura, más cercana a esta última. Veo por todas partes tantas poblaciones cuyos nombres oigo pronunciar que luego confundo unos con otros. La ciudad cubre la ladera de una montaña y se divide en varias partes. Es que realmente todas forman una misma ciudad. Ahí falta agua y tienen que hacerla subir desde el llano, con la ayuda de cuerdas. Veo ahí torres antiguas en ruinas. Sobre la cumbre de la montaña hay una torre que parece un observatorio, un aparato de mampostería, que tienen vigas y cuerdas como para hacer subir algo desde la ciudad. Hay una cantidad tan grande de estas cuerdas que en el conjunto aparenta mástiles de buques. Debe haber como una hora de camino hasta abajo de la cumbre de la montaña, desde donde se disfruta una espléndida vista muy extensa. Los caminantes entraron a una posada situada en la llanura. En una parte de la ciudad había paganos, considerados como esclavos por los judíos, debiendo someterse a rudos trabajos en el templo y en otras construcciones. Noviembre 4 de 1821. Esta noche he visto a la pequeña María llegando con sus padres a una ciudad situada a 6 leguas más o menos de Jerusalén en dirección noreste. Esta ciudad se llama Bet Orón y se encuentra al pie de una montaña. Durante el viaje atravesaron un pequeño río que desemboca en el mar en los alrededores de Jope, donde enseñó San Pedro después la venida del Espíritu Santo. Cerca de Bedrón tuvieron lugar grandes batallas que he visto y olvidado. Faltaban aún 2 leguas para llegar al punto del camino, desde donde se podía divisar Jerusalén. He oído el nombre de otro lugar que ahora no puedo precisarlo. Bet Orón es una ciudad de levitas de cierta importancia, produce hermosas uvas y gran cantidad de frutas. La santa comitiva entró en la casa de los amigos, que estaba muy bien situada. Su dueño era maestro en una escuela de levitas y había ahí algunos niños. Me admira ver ahí varias parientas de Ana, con sus hijas pequeñas, que yo creía que habían regresado a sus casas al principio del viaje. Ahora advierto que llegaron antes, tomando algunas atajos, quizás para anunciar la llegada de la santa comitiva. Los parientes de Nazaret, de Séforis y de Zabulón, que habían asistido al examen de María, se hallaban ahí con sus hijas. Vi, por ejemplo, a la hermana mayor de María, con su hija María de Cleofás, y a la hermana de Ana venida de Séforis, con sus hijas.
Con motivo de la llegada de la pequeña María, hubo grandes fiestas. María fue llevada en compañía de otras niñas a una gran sala y puesta en un asiento alto, a semejanza de un trono dispuesto para ella. El maestro de escuela y otras personas hicieron toda clase de preguntas a María y le pusieron guirnaldas en la cabeza. Todos estaban asombrados por la sabiduría que manifestaba en sus respuestas. Oí hablar de esta ocasión del juicio y prudencia de otra niña, que había pasado por ahí poco antes, volviendo de la escuela del templo de la casa de sus padres. Esta niña se llamaba Susana, y más tarde figuró entre las santas mujeres que seguían a Jesús. En otra ocasión, Ana Catarina dijo que esta niña era parienta de María. María ocupó su puesto vacante en el templo, pues había un número fijo de plazas para estas jóvenes. Susana tenía 15 años cuando dejó el templo, es decir, cerca de 11 más que la niña María. También Santa Ana había sido educada ahí, a la edad de 5 años. La pequeña María estaba llena de júbilo por hallarse tan cerca del templo. He visto a Joaquín que la estrechaba en sus brazos, llorando y diciéndole: «Hija mía, ya no volveré a verte». Habían preparado comida mientras estaban en la mesa. Vi a María ir de un lado a otro apretarse contra su madre, llena de gracia, deteniéndose detrás de ella, y echarle los bracitos al cuello. Noviembre 6. Esta mañana muy temprano vi a los viajeros de Bet-Eorón para dirigirse a Jerusalén. Todos los parientes con sus criaturas se habían juntado a ellos, y lo mismo los dueños de la casa. Llevaban regalos para la niña, consistentes en ropas y frutas. Me parece ver una fiesta en Jerusalén. Supe que María tenía en ese momento 3 años y 3 meses. En su viaje no fueron a Ucensera ni a Gobna, a pesar de tener amistades. Pasaron solo por los alrededores. Vi que el maestro de los levitas con su familia los acompañó a Jerusalén. Cuanto más se acercaban a la ciudad, tanto más se mostraba María, contenta y ansiosa. Solía correr delante de sus padres. 20. La ciudad de Jerusalén. Hoy al mediodía he visto llegar la comitiva que acompañaba a María al templo de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad extraña. No hay que pensar que sea como una de las nuestras ciudades, con tanta gente en las calles. Muchas calles bajas y altas corren alrededor de los muros de la ciudad y no tienen salida ni puertas. La casa de las alturas detrás de las murallas están orientadas hacia otro lado, pues se han edificado barrios distintos que se han formado nuevas crestas de colinas, y los antiguos muros quedaron ahí. Muchas veces se ven en las calles de los valles sobreedificadas, con sólidas bóvedas. Las casas tienen sus patios y sus piezas ordenadas hacia el interior. Hacia la calle solo hay puertas terrazas sobre los muros. Generalmente las casas son cerradas. Cuando la gente no va a las plazas o mercados en el templo, está generalmente entretenida en el interior de sus casas. Hay silencio en las calles, fuera de los lugares de mercado o de ciertos palacios donde se ve ir y venir a soldados viajeros. En ciertos días en que están casi todo el día en el templo, las calles parecen solas, como fantasmas. A causa de las calles solitarias, de los profundos valles y de costumbre de permanecer las personas en sus casas, es que Jesús podía ir y venir con sus discípulos sin ser molestado. Por lo general falta agua en la ciudad. Frecuentemente se ven edificios altos, donde es llevada y torres hacia la cual es bombeada el agua. En el templo se tiene mucho cuidado con el agua, porque hay que purificar muchos vasos y lavar las ropas sacerdotales. Se ven grandes maquinarias y artefactos para bombear el agua a lugares elevados. Hay muchos mercaderes y vendedores en la ciudad. Están casi siempre en los mercados o en los lugares abiertos, bajo tiendas de campaña. Vi, por ejemplo, no lejos de la puerta de las ovejas, a mucha gente que negocia con alhajas, oro, objetos brillantes y piedras preciosas. Las casitas que habitan son muy livianas, pero sólidas, de color pardo, como si estuviesen cubiertas con un peso betún. Adentro hacen sus negocios, entre una tienda y otras están extendidas lonas, debajo de las cuales muestran sus mercaderías. Hay sin embargo otras partes de la ciudad donde hay mayor movimiento y se ven gentes que van y vienen cerca de los palacios. Comparada a Jerusalén con la Roma antigua que he visto, esta ciudad era mucho más bulliciosa que las calles. Tenía aspecto más agradable y no era tan desigual ni empinada. La montaña sobre la cual se halla el templo está rodeada. Por el lado está pendiente el más suave, de casas que forman varias calles detrás de espesos muros. Estas casas están construidas sobre terrazas colocadas unas sobre otras. Ahí viven los sacerdotes y los servidores subalternos del templo.
que hacen trabajos más rudos como la limpieza de los fosos, donde se echan los desperdicios provenientes de sacrificios de animales. Hay un costado norte, creo, en la montaña del templo. Es muy carpada. En todo lo alto alrededor de la cumbre se halla una zona verde formada por pequeños jardines pertenecientes a los sacerdotes. Aún en tiempos de Jesucristo se trabajaba siempre en alguna parte del templo. Ese trabajo no cesaba nunca. En la montaña del templo había mucho mineral que fue sacando y empleando en la construcción del mismo edificio. Debajo del templo hay fosos, lugares donde funden el metal. No puedo encontrar este gran templo un lugar donde poder rezar a gusto. Todo el edificio es admirablemente macizo, alto y sólido. Los numerosos patios son estrechos y sombríos, llenos de andamios y asientos. Cuando hay mucha gente causa miedo encontrarse apretando entre los espesos muros y las gruesas columnas. Tampoco me gustan los continuos sacrificios y la sangre derramada en abundancia, a pesar de que esto se hace en orden e increíble limpieza. Hacía mucho tiempo que no había visto con tanta claridad como hoy los edificios, los caminos y los pasajes, pero son tantas las cosas que hay aquí que me es imposible describirlas con detalles. Los viajeros llegaron con la pequeña María por el norte a Jerusalén. Con todo no entraron por ese lado, sino que se dieron vuelta alrededor de la ciudad hasta el muro oriental, siguiendo una parte del valle de Josafat, dejando a la izquierda el monte de los olivos y el camino de Betania. Entraron en la ciudad por la puerta de las ovejas, que conducía al mercado de las bestias. No lejos de esta puerta hay un estanque donde se lava por primera vez las ovejas, destinadas al sacrificio. ¿No es esta la piscina de Betseda? La comitiva, después de haber entrado a la ciudad, torció de nuevo a la derecha y entró en otra barriada, siguiendo un largo valle interno, dominada por un lado de altas murallas, de una zona más elevada de la ciudad, llegando a la parte occidental, en los alrededores del mercado de los peces, donde se halla la casa paterna de Zacarías de Hebrón. Se encontraba ahí un hombre de avanzada edad, creo que el hermano de su padre. Zacarías solía volver a la casa después de haber cumplido su servicio en el templo. En estos días se encontraba en la ciudad y, habiendo acabado su tiempo de servicio, quería quedarse solo unos días en Jerusalén, para asistir a la entrada de María al templo. Al llegar la comitiva, Zacarías no se encontraba ahí. En la casa se hallaban presentes otros parientes de los contornos de Belén y de Hebrón, entre ellos 2 hijas de la hermana de Isabel. Isabel tampoco se encontraba ahí en este momento. Estas personas se habían adelantado para recibir a los caminantes, hasta un cuarto de legua por el camino del valle. Varias jóvenes la acompañaban llevando guirnaldas y ramas de árboles. Los caminantes fueron recibidos con demostraciones de contento y conducidos hasta la casa de Zacarías, donde se festejó la llegada. Se les ofreció refrescos y todos se prepararon para llevarlos a una posada contigua al templo, donde los forasteros se hospedan los días de fiesta. Los animales que Joaquín había destinado para el sacrificio habían sido conducidos, ya desde los alrededores de la plaza del ganado, a los establos situados cerca de la casa. Zacarías acudió también para guiar a la comitiva, desde la casa paterna hasta la posada. Pusieron a la pequeña María en su segundo vestido de ceremonias, con el peplo celeste. Todos se pusieron en marcha formando una ordenada procesión. Zacarías iba adelante con Joaquín y Ana, luego la niña María rodeada de 4 niñas vestidas de blanco, y las otras chicas con sus padres cerraban la marcha. Anduvieron por varias calles y pasaron delante del palacio de Herodes y de la casa donde más tarde habitó Pilatos. Se dirigieron hacia el ángulo noreste del templo, dejando atrás la fortaleza Antonia, edificio muy alto situado al noreste. Subieron por unos escalones abiertos en una muralla alta. La pequeña María subió sola, con alegre prisa, sin permitir que nadie la ayudara. Todos la miraban con asombro. La casa donde se alojaban era una posada para días de fiesta situada a corta distancia del mercado del ganado. Había varias posadas de este género alrededor del templo, y Zacarías había aniquilado una. Era un gran edificio con 4 galerías en torno de un patio extenso. En las galerías se hallaban los dormitorios, así como largas mesas y muy bajas. Había una sala espaciosa y de un hogar para la cocina. El patio para los animales enviados por Zacarías estaba muy cerca. A ambos lados del edificio habitaban los servidores del templo, que se ocupaban de los sacrificios. Al entrar los forasteros se lavaban los pies como se hace con los caminantes. Los de los hombres fueron lavados por hombres, las mujeres hicieron este servicio con las mujeres.
Entraron luego en una sala en medio en la cual se hallaba suspendida una gran lámpara de varios brazos sobre un depósito de bronce, lleno de agua, donde se lavaron la cara y las manos. Cuando hubieron quitado la carga del asno de Joaquín, un sirviente lo llevó a la cuadra. Joaquín había dicho que se sacrificaría, y siguió a los servidores del templo hasta el sitio donde se hallaban los animales, a los cuales examinaron. Joaquín y Ana se dirigieron luego con María a las habitaciones de los sacerdotes situadas más arriba. Aquí la niña María, como elevada al espíritu interior, subió ligerísimamente los escalones, con un impulso extraordinario. Los dos sacerdotes que se hallaban en la casa los recibieron con grandes muestras de amistad. Uno era anciano y otro más joven. Los dos habían asistido al examen de la niña en Nazaret y esperaban su llegada. Después de haber conversado del viaje y la próxima ceremonia de la presentación, hicieron llamar a una de las mujeres del templo. Esa era una viuda anciana que debía encargarse de velar por la niña. Habitaba en la vecindad con otras personas de su misma condición, haciendo toda clase de labores femeniles y educando a las niñas. Su habitación se encontraba más apartada del templo que las mujeres adyacentes, donde habían sido dispuestas para las mujeres y las jóvenes consagradas al servicio del templo. Pequeños oratorios desde los cuales podían ver el santuario, sin ser vistas por los demás. La matrona que acaba de llegar estaba también envuelta en su ropaje que apenas podía vérsele la cara. Los sacerdotes y los padres de María se la presentaron, confiándola a sus cuidados. Ella estuvo dignamente afectuosa, sin perder su gravedad. La niña María mostró humilde y respetuosa. Los instruyeron en todo lo que se relacionaba con la niña y su entrada solemne en el templo. Aquella mujer bajó con ellos a la posada, tomó el ajuar que pertenecía a la niña y se lo llevó a fin de prepararlo todo en la habitación que le estaba destinada. La gente que había acompañado a la comitiva desde la casa de Zacarías regresó a su domicilio, quedando en la posada solamente los parientes. Las mujeres se instalaron ahí y prepararon la fiesta que debió tener lugar al día siguiente. Noviembre 7. Joaquín y algunos hombres condujeron las víctimas al templo a despuntar de nuevo día y los sacerdotes las revisaron nuevamente. Algunos animales fueron desechados y llevados enseguida a la plaza del ganado. Los aceptados fueron conducidos al patio donde habrían de ser inmolados. Vi ahí muchas cosas que ya no es posible decirlas en orden. Recuerdo que antes de inmolar Joaquín colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima, debiendo recibir la sangre de un vaso y también algunas partes del animal. Había varias columnas, mesas y vasos. Se cortaba, se repartía y ordenaban todo. Se quitaba la espuma de la sangre y se ponía aparte la grasa, el hígado, el vaso, saliendo todo esto. Se limpiaban los intestinos de los corderos, rellenándolos con agua y volviéndolos a poner dentro del cuerpo, del modo que el animal parecía entero, y se ataban las patas en forma de cruz. Luego una gran parte de la carne era llevada al patio donde las jóvenes del templo debían hacer algo con ella, quizá prepararlas para alimento a los sacerdotes o ellas mismas. Todo esto se hacía en un orden increíble. Los sacerdotes y levitas iban y venían, siempre de dos en dos. Ese trabajo complicado y penoso se hacía fácilmente, como si se efectuase por sí solo. Los trozos destinados al sacrificio quedaban impregnados en sal, hasta el día siguiente, que debían ser ofrecidos sobre el altar. Hubo hoy una gran fiesta en la posada, seguida de una comida solemne. Había unas 100 personas, contados los niños. Estaban presentes unas 24 niñas con diversas edades, entre ellas Serapia, que fue llamada Verónica después de la muerte de Jesús. Era bastante crecida, de unos 10 o 12 años. Se tejieron coronas y guirnaldas para flores de María y sus compañeras, adornándose también 7 candelabros en forma de cetro, sin pedestal. En cuanto a la llama que brillaba en su extremidad, no sé si estaba alimentada con aceite, cera u otra materia. Durante la fiesta entraron y salieron numerosos sacerdotes y levitas. Tomaron parte en el banquete, y al expresar su asombro por la gran cantidad de víctimas ofrecidas para el sacrificio, Joaquín les dijo que un recuerdo de las afrentas recibidas en el templo, al ser rechazado su sacrificio, y a causa de la misericordia de Dios, que había escuchado su oración. Había querido demostrar su gratitud de acuerdo con los medios. Hoy pude ver a la pequeña María paseando con otras jóvenes en torno de su casa. Otros detalles les he olvidado completamente. 21. Presentación de María en el templo. Noviembre 8 de 1821. Esta mañana fueron al templo Zacarías, Joaquín y otros hombres. Más tarde fue llevada María por su madre, en medio de un acompañamiento solemne. Ana
y su hija María Lee, con la pequeña María Cleofás, marchaban delante. Luego a la Santa Niña María con su vestidito y su manto azul celeste, los brazos y cuello adornados con guirnaldas. Llevaba en la mano un cirio, ceñido de flores. A su lado caminaban 3 niñitas con cirios semejantes. Tenían vestidos blancos, bordados de oro, y pueblos celestes. Como María estaba rodeada de guirnaldas de flores, llevó otras pequeñas guirnaldas alrededor del cuello y de los brazos. Iban enseguida las otras jóvenes y niñas vestidas de fiesta, aunque no uniformemente. Todas llevaban pequeños mantos. Cerraban el cortejo las demás mujeres. Como no se podía ir en línea recta desde la posada al templo, tuvieron que dar vuelta pasando por varias calles. Todo el mundo se admiraba de ver el hermoso cortejo y en las puertas de varias casas rendían honores. En María se notaba algo de santo y conmovedor. A la llegada de la comitiva he visto a varios servidores del templo, empeñados en abrir con gran esfuerzo una puerta muy alta y muy pesada, que brillaba como oro y tenía grabadas varias figuras, cabezas, racimas de uvas y gavillas de trigo. Era la puerta dorada. La comitiva entró por esa puerta. Para llegar a ella era preciso subir 50 escalones. Creo que había entre ellos algunos descansos. Quisieron llevar a María de la mano, pero ella no lo permitió. Subió los escalones rápidamente, sin tropiezos, llena de alegre entusiasmo. Todos se hallaban profundamente conmovidos. Bajo la puerta dorada fue recibida María por Zacarías, Joaquín y algunos sacerdotes que la llevaron hacia la derecha, bajo la amplia arcada de la puerta y las altas salas donde se había preparado una comida en honor de alguien. Aquí se probaron las personas de la comitiva. La mayoría de las mujeres y de las niñas se dirigieron al sitio del templo, que les estaba reservado para orar. Joaquín y Zacarías fueron al lugar del sacrificio. Los sacerdotes hicieron todavía algunas preguntas a María, en una sala, y cuando se hubieron retirado asombrados de la sabiduría de la niña, Ana vistió a su hija con el tercer traje de fiesta que era de color azul violáceo, y le puso el manto del velo, la corona, descritos por mí al relatar la ceremonia que tuvo lugar en la casa de Ana. Entretanto, Joaquín había sido sacrificio con los sacerdotes. Luego de recibir un poco de fuego tomado de un lugar determinado, se colocó entre los 2 sacerdotes cerca del altar. Estoy demasiado enferma y distraída para dar la explicación del sacrificio en el orden necesario. Recuerdo lo siguiente: no se podía llegar al altar más que por 3 lados. Los trozos preparados para el holocausto no estaban todos en el mismo lugar, sino puestos alrededor, en distintos sitios. En los 4 extremos del altar había 4 columnas de metal huecas sobre las cuales descansaban cosas que parecían callos de chimenea. Eran anchos embudos de cobre terminados en tubos en forma de cuernos, de modo que el humo podía salir pasando por sobre la cabeza de los sacerdotes que ofrecían el sacrificio, mientras se consumía sobre el altar la ofrenda de Joaquín. Ana fue con María, a las jóvenes que la acompañaban, al vestíbulo reservado a las mujeres. Ese lugar estaba separado del altar en el sacrificio, porque un muro terminaba en una reja. En medio de este muro había una puerta, el atrio de las mujeres. A partir del muro de separación, iba subiendo de manera que por lo menos las que hallaban más alejadas podían ver a cierto punto el altar del sacrificio. Cuando la puerta del muro estaba abierta, algunas mujeres podían ver el altar. María y otras jóvenes se hallaban de pie. Delante de Ana y las demás parientas estaban a poca distancia de la puerta. En el sitio aparte había un grupo de niños en el templo, vestidos de blanco, que tenían flautas y arpas. Después del sacrificio se preparó bajo la puerta de separación del altar portátil cubierto, con algunos escalones para subir. Zacarías y Joaquín fueron con un sacerdote desde el patio hacia el altar, delante del cual estaba otro sacerdote y 2 levitas con rollos y todo lo necesario para escribir. Un poco atrás se hallaban las doncellas que habían acompañado a María. María se arrodilló sobre los escalones. Joaquín y Ana extendieron las manos sobre su cabeza. El sacerdote cortó un poco de cabellos, quemándolos luego sobre un brasero. Los padres pronunciaron algunas palabras ofreciendo a su hija, y los levitas las escribieron. Entretanto, las niñas cantaban el Salmo 44, y los sacerdotes el Salmo 49, mientras los niños tocaban sus instrumentos. Observé entonces que 2 sacerdotes tomaron a María de la mano, y la llevaron por unos escalones hacia un lugar elevado del muro, que separaba el vestíbulo del santuario. Colocaron a la niña en una especie de nicho en el centro de aquel muro, de manera que ella pudiera ver el sitio donde se hallaba. A puestos de fila, varios hombres que me parecieron consagrados en el templo. 2 sacerdotes estaban a su lado.
Había otros 2 de los escalones recitando en alta voz oraciones escritas en rollos. Del otro lado del muro se hallaba al pie un anciano príncipe de los sacerdotes, cerca del altar, en un sitio bastante elevado, que permitía vérsele el busto. Yo lo vi presentando el incienso, cuyo humo se esparció alrededor de María. Durante esta ceremonia vi en torno de María un cuadro simbólico, que pronto llenó el templo y lo oscureció. Vi una gloria luminosa debajo del corazón de María, y comprendí que ella encerraba la promesa de la sacrosanta bendición de Dios. Esta gloria apareció rodeada por el arca de Noé, de manera que la cabeza de María se alzaba por encima, y el arca tomaba a su vez forma de arca de alianza, viendo luego esta como encerrada en el templo. Luego vi todas estas formas desaparecieran, mientras que el cáliz de la Santa Cena se mostraba fuera de la gloria, delante del pecho de María, y más arriba ante la boca de la Virgen. Aparecía en un paz marcado con cruz. A los lados brillaban rayos de cuyas extremidades surgían figuras con símbolos místicos de la Santísima Virgen, como todos los nombres de las letanías que dirige la Iglesia. Subían cruzándose desde sus hombros 2 ramas de olivo y de ciprés, o de cedro y de ciprés, por encima de una hermosa palmera, junto con un pequeño ramo que vi aparecer detrás de ella. En los espacios de las ramas pude ver todos los instrumentos de la pasión de Jesucristo, el Espíritu Santo representado por una figura alada que parecía más forma humana que paloma. Se hallaba suspendido sobre el cuadro, por encima del cual vi el cielo abierto, el centro de la celestial Jerusalén, la ciudad de Dios, con todos sus palacios, jardines, lugares de los futuros santos. Todo estaba lleno de ángeles y la gloria que ahora rodeaba a la Virgen Santísima lo estaba con cabezas de estos espíritus. A quien pudiera describir estas cosas con palabras humanas. Se veía todo bajo formas tan diversas y tan multiformes, derivando unas de otras, que estaba tan continuada transformación, que he olvidado la mayor parte de ellas. Todo lo que se relaciona con la Santísima Virgen en la Antigua y en la Nueva Alianza hasta la eternidad se halla ahí representado. Solo puedo comparar esta visión a otra menor que tuve hace poco, en la cual vi la magnificencia de la significación del Santo Rosario. Muchas personas que se creen sabias comprenden esto menos que los pobres y humildes que lo recitan con simplicidad, pues estos acrecientan el esplendor con su obediencia y su piedad, y su sencilla confianza en la Iglesia, que recomienda esta oración. Cuando vi todo esto, las bellezas magnificencias del templo, con los muros elegantemente adornados, me parecieron opacos y ennegrecidos detrás de la Virgen Santísima. El templo mismo parecía esfumarse y desaparecer, solo. María y la gloria que lo rodeaba lo llenaba todo. Mientras que estas visiones pasaban delante de mis ojos, dejé ver que la Virgen Santísima, bajo forma de niña, me pareció entonces grande y como suspendida en el aire. Con todo veía también a través de María los sacerdotes, el sacrificio del incienso y todo lo demás de la ceremonia. Parecía que el sacerdote estaba detrás de ella, anunciando el porvenir e invitando al pueblo a agradecer y a orar a Dios, porque esta niña había salido algo muy grandioso. Todos los que estaban en el templo, aunque no veían lo que yo veía, estaban recogidos profundamente conmovidos. Este cuadro se desvaneció gradualmente, de la misma manera que lo había visto aparecer. Al fin solo quedó la gloria bajo el corazón de María y la bendición de la promesa brillando en su interior. Luego desapareció también, y solo vi a la niña María adornada entre los sacerdotes. Los sacerdotes tomaron las guirnaldas que estaban alrededor de los brazos, y la antorcha que llevaba en la mano, y se las dieron a las compañeras. Las pusieron en la cabeza con un velo pardo, y las hicieron descender las gradas, llevándola a una sala vecina, donde 6 vírgenes del templo de mayor edad salieron a su encuentro, arrojando flores ante ella. Detrás iban sus maestras Noemí, hermana de la madre de Lázaro, la profetisa Ana y otra mujer. Los sacerdotes recibieron a la pequeña María, retirándola luego. Los padres de la niña, así como sus parientes más cercanos, se encontraban ahí. Una vez terminados los cantos sagrados, se despidió María de sus padres. Joaquín, que estaba profundamente conmovido, tomó a María entre sus brazos y apretándola contra su corazón, dijo en medio de las lágrimas: «Acuérdate de mi alma ante Dios». María se dirigió luego con las maestras y varias otras jóvenes en las habitaciones de las mujeres al norte del templo. Estas habitaban salas abiertas de los espesos muros del templo, y podían a través de pasajes y escaleras subir los pequeños oratorios colocados cerca del santuario del Santo de los Santos. Los deudos de María volvieron a la sala contigua de la Puerta Dorada,
donde antes se habían detenido, quedándose a comer en compañía de los sacerdotes. Las mujeres comían en sala aparte. Olvidaron, entre otras muchas cosas, que la fiesta había sido tan brillante y solemne. Sin embargo, sé que fue a consecuencia de la revelación de la voluntad de Dios. Los padres de María eran personas de condición acomodada, y si vivían pobremente era por espíritu de mortificación, y para poder dar más limosnas a los pobres. Así como es sana, no sé por cuánto tiempo, solo comió alimentos fríos. A pesar de esto, trataban a la servidumbre con generosidad y la dotaban. He visto a muchas personas orando en el templo. Otras habían seguido a la comitiva hasta la puerta misma. Algunos de los presentes debieron tener cierto presentimiento de los destinos de la niña, pues recuerdo las palabras de Santa Ana en un momento de entusiasmo jubiloso. Dirigió a las mujeres, cuyo sentido era: he aquí el arca de la alianza, el vaso de la promesa, que entra ahora en el templo. Los padres de María y demás parientes regresaron hoy a Bet Orón. 22. María en el templo. Noviembre 21. He visto una fiesta en la habitación de las vírgenes del templo. María pidió a las maestras y a cada doncella en particular si quería ser admitida entre ellas, pues era la costumbre que se practicaba. Hubo una comida y una pequeña fiesta en las que algunas niñas tocaban instrumentos de música. Por la noche vi a Noemí, una de las maestras, que conducía a la niña María hasta la pequeña habitación que le estaba reservada, y desde la cual podía ver el interior del templo. Había en ella una mesa pequeña, un escabel y algunos estantes en los ángulos. Delante de esa habitación había un lugar para la alcoba, el guardarropa y el aposento de Noemí. María habló a Noemí de su deseo de levantarse varias veces durante la noche, pero ella no se lo permitió. Las mujeres del templo llevaban largas y amplias vestiduras blancas, ceñidas con fajas y mangas muy anchas, que recogían para trabajar. Iban veladas. No recuerdo haber visto nunca a Herodes que haya hecho reconstruir de nuevo la totalidad del templo. Solo vi que durante su reinado se hicieron diversos cambios, cuando entró el templo 11 años del nacimiento del Salvador. No se hacían trabajos propiamente dichos, pero como siempre se trabajaba en las construcciones exteriores. Esto no dejó de hacerse nunca. He visto hoy la habitación de María en el templo. Es del costado norte frente al santuario. Se hallaba en la parte alta de varias salas que comunicaban en las habitaciones de las mujeres. El dormitorio de María era uno de los más retirados, frente al Santo de Santos. Desde el corredor, levantado una cortina, se pasaba una sala anterior separada del dormitorio por un tabique de forma convexa o terminada en ángulo. En los ángulos de la derecha e izquierda estaban las divisiones para guardar la ropa y los objetos de uso. Frente a la puerta abierta de este tabique, algunos escalones llevaban arriba hasta una abertura, delante de la cual había un tapiz, pudiéndose ver desde ahí el interior del templo. A la izquierda, contra el muro de la habitación, había una alfombra arrollada, que cuando estaba extendida formaba un lecho sobre el cual reposaba la niña María. En un nicho de la muralla estaba colocada una lámpara, cerca de la cual vi a la niña de pie, sobre un escabel, leyendo oraciones en un rollo de pergamino. Llevaba un vestido de listas azules y blancas, sembrado de flores amarillas. Había en la habitación una mesa baja y redonda. Vi entrar en la habitación a la profetisa Ana, que colocó sobre la mesa una fuente con frutas del grosor de una haba y una anforita. María tenía una destreza superior a su edad. Desde entonces la vi trabajar en pequeños pedazos de tela blanca para el servicio del templo. Las paredes de su pieza estaban sobrepuestas con piedras triangulares de varios colores. A menudo oía yo a la niña decir a Ana: pronto el niño prometido nacerá, o si yo pudiera ver al niño redentor. Ana le respondía: yo soy anciana y debí esperar mucho a ese niño. Tú, en cambio, eres tan pequeña. María lloraba a menudo por el ansia de ver al niño redentor. Las niñas que se educaban en el templo se ocupaban de bordar, adornar, lavar y ordenar las vestiduras sacerdotales y limpiar los utensilios sagrados del templo. En sus habitaciones, desde donde podían ver el templo, oraban y meditaban. Estaban consagradas al Señor por medio de la entrega que hacían sus padres en el templo. Cuando llegaban a la edad de conveniente eran casadas, pues había entre los israelitas piadosos la silenciosa esperanza de que una de estas vírgenes consagradas al Señor debía nacer el Mesías. Cuán ciegos y duros de corazón eran los fariseos y sacerdotes del templo.
Se puede conocer por poco interés y desconocimiento que manifestaron con las santas personas con las cuales trataron. Primeramente, desecharon sin motivo el sacrificio de Joaquín. Solo después de algunos meses, por orden de Dios, fue aceptado el sacrificio de Joaquín y de Ana. Joaquín llegaba a las cercanías del santuario al encuentro con Ana, sin saberlo de antemano, conducido por los pasajes debajo del templo, por los mismos sacerdotes. Aquí se encuentran ambos esposos y María es concebida. Otros sacerdotes los esperan a la salida del templo. Todo esto sucedía por orden e inspiración de Dios. He visto algunas veces que las estériles eran llevadas ahí por orden de Dios. María llega al templo teniendo algo menos de 4 años. En toda su presentación hay signos extraordinarios y desusados. La hermana de la madre de Lázaro viene a ser la maestra de María, la cual aparece en el templo con tales señales no comunes, que algunos sacerdotes ancianos escribían con grandes libros acerca de esta niña extraordinaria. Creo que estos escritos existen aún otros escritos, ocultos por ahora. Más tarde suceden otros prodigios, como el florecimiento de la vara del casamiento de José, luego la extraña historia de la venida de los 3 Reyes Magos, de los pastores por medio del llamado de los ángeles, después en la presentación de Jesús en el templo, el testimonio de Simeón y de Ana, y el hecho admirable de Jesús entre los doctores del templo, a los 12 años. Todo este conjunto de cosas extraordinarias las despreciaron los fariseos y las desatendieron. Tenían la cabeza llena de otras ideas y asuntos profanos y de gobierno, porque la Santa Familia vivió en una pobreza voluntaria, que fue relegada al olvido, como el común del pueblo. Los pocos iluminados, como Simeón, Ana y otros, tuvieron que callar y reservarse delante de ellos. Cuando Jesús comenzó su vida pública y Juan dio testimonio de él, lo contradijeron con tanta obstinación en sus enseñanzas que los hechos extraordinarios de su juventud, si es que no los habían olvidado, no tenían ningún interés en darlos a conocer a los demás. El gobierno de Herodes y del yugo de los romanos, bajo el cual cayeron, los enredó de tal manera en las intrigas palaciegas y en los negocios humanos, que todo espíritu huyó de ellos. Despreciaron el testimonio de Juan y lo olvidaron. Despreciaron los milagros y la predicación de Jesús. Tienen ideas erróneas sobre el Mesías y los profetas. Así pudieron maltratarlo tan bárbaramente, darle fin y negar luego su resurrección y las señales milagrosas sucedidas, como también el cumplimiento de las profecías en la destrucción de Jerusalén. Pero si su ceguera fue grande al no reconocer las señales de la venida del Mesías, mayor es su obstinación después que obró milagros. Escucharon su predicación. Si su obstinación no fuese tan grandemente extraordinaria, ¿cómo podría esta ceguera continuar hasta nuestros días? Cuando voy por las calles de la presente Jerusalén para hacer el Vía Crucis, veo a menudo, debajo de un ruinoso edificio, una gran arcada en parte derruida y en parte con agua que entró. El agua llega al presente hasta la tabla de la mesa, del medio de la cual se levanta una columna, en torno de la cual cuelgan cajas llenas de rollos escritos. Debajo de la mesa hay también rollos dentro del agua. Esos subterráneos deben ser sepulcros. Se extienden hasta el monte Calvario. Creo que es la casa que habitó Pilatos. Ese tesoro de escritos será en su tiempo descubierto. He visto a la Santísima Virgen en el templo, unas veces en la habitación de las mujeres, con las demás niñas, otras veces en su pequeño dormitorio, creciendo en medio del estudio, de la oración y del trabajo mientras hilaba y tejía para el servicio del templo. María lavaba la ropa y limpiaba los vasos sagrados. Como todos los santos, solo comía para el propio sustento, sin probar jamás otros alimentos que aquellos a los que había prometido limitarse. Pude verla a menudo entregada a la oración y meditación. Además de las oraciones vocales prescritas en el templo, la vida de María es una aspiración incesante hacia la redención. Una plegaria interior continua, hacía todo con gran serenidad y en secreto, levantándose de su lecho invocando al Señor cuando todos dormían. A veces la vi llorando, resplandeciente durante la oración. María rezaba con el rostro velado. También se cubría cuando hablaba con los sacerdotes o bajaba a una habitación vecina, para recibir su trabajo o entregar el que había terminado. En 3 lados del templo estaban estas habitaciones, que parecían semejantes a nuestras sacristías. Se guardaban en ellas los objetos que las mujeres encargadas deben cuidar o confeccionar. He visto a María en estado de éxtasis continuo y de oración interior. Su alma no parecía hallarse en la tierra y recibía a menudo consuelos celestiales. Suspiraba continuamente por el cumplimiento de la promesa, y en su humildad apenas podía formular el deseo
de ser la última entre las criadas de la Madre del Redentor. La maestra que la cuidaba era Noemí, hermana de la madre de Lázaro. Tenía 50 años y pertenecía a la sociedad de los esenios, así como las mujeres agregadas al servicio del templo. María aprendió a trabajar a su lado, acompañándola cuando limpiaba las ropas y vasos manchados con la sangre de los sacrificios. Repartía y se preparaba porciones de carne de las víctimas reservadas para sacerdotes y mujeres. Más tarde se ocupó con mayor actividad de los quehaceres domésticos. Cuando Zacarías se hallaba en el templo de turno, la visitaba a menudo. Simeón también la conocía. Los destinos para los cuales estaba llamada María no podían ser completamente desconocidos por los sacerdotes. Su manera de ser, su porte, su gracia infinita, su sabiduría extraordinaria, era tan notable que ni aun su extrema humildad lograba ocultar. 23. El nacimiento de Juan es anunciado a Zacarías. He visto a Zacarías hablando con Isabel, confiándole la pena que le causaba tener que ir al cumplimiento a su servicio en el templo de Jerusalén, debido al desprecio con el que se le trataba por la esterilidad de su matrimonio. Zacarías estaba de servicio 2 veces por año. No vivían en Hebrón mismo, sino una legua de ahí, en Juta. Entre Juta y Hebrón subsistían muchos antiguos muros. Quizás en otros tiempos aquellos 2 lugares habían estado unidos. Al otro lado de Hebrón se veían muchos edificios diseminados, como restos de la antigua ciudad que fue entre otros tiempos tan grande como Jerusalén. Los sacerdotes que habitaban en Hebrón eran menos elevados en dignidad que los que vivían en Juta. Zacarías era así como el jefe de estos últimos y gozaba lo mismo que Isabel del mayor respeto a causa de su virtud y de la pureza de su linaje, de Aarón, su antepasado. He visto a Zacarías visitar con varios sacerdotes de su país una pequeña propiedad suya en las cercanías de Juta. Era un huerto con árboles frutales y una casita. Zacarías oró ahí para sus compañeros, dándoles luego instrucciones y preparándolos para el servicio del templo que les iba a tocar. También lo oí hablar de su aflicción y del presentimiento de que algo habría de sucederle. Marchó Zacarías con aquellos sacerdotes a Jerusalén, donde esperó 4 días hasta que le llegó el turno de ofrecer sacrificio. Durante ese tiempo oraba continuamente en el templo. Cuando le tocó presentar el incienso, lo vi entrar en el santuario, donde se hallaba el altar de los perfumes delante de la entrada del Santo de los Santos. Encima de él el techo estaba abierto, de modo que podía verse el cielo. El sacerdote no era visible desde el exterior. En el momento de entrar, otro sacerdote le dijo algo, retirándose de inmediato. Cuando Zacarías estuvo solo, vi que levantaba una cortina y entraba en un lugar oscuro. Tomó algo que colocó sobre el altar, encendiendo el incienso. En aquel momento pude ver a la derecha del altar una luz que bajaba hacia él y una forma brillante que se acercaba. Asustado, arrebatado en éxtasis, le vi caer hacia el altar. El ángel lo levantó y le habló durante largo tiempo, y Zacarías respondía. Por encima de su cabeza el cielo estaba abierto y 2 ángeles subían y bajaban, como por una escala. El cinturón de Zacarías estaba desprendido, quedando sus ropas entreabiertas, y uno de los ángeles parecía retirar algo de su cuerpo, mientras el otro le colocaba en el flanco un objeto luminoso. Todo esto se asemejaba a lo que había sucedido cuando Joaquín recibió la bendición del ángel para la concepción de la Virgen Santísima. Los sacerdotes tenían por costumbre salir del santuario inmediatamente, después de haber encendido el incienso. Como Zacarías tardaba en salir, el pueblo que oraba afuera empezó a inquietarse. Pero Zacarías al salir estaba mudo, y vi que escribió algo sobre una tablilla. Cuando salió al vestíbulo, muchas personas se agruparon a su alrededor, preguntándole la razón de su tardanza. Mas él no podía hablar, y haciendo signos con la mano mostraba su boca. La tablilla escrita que mandó a Juta enseguida a casa de Isabel anunciaba que Dios le había hecho una promesa, y al mismo tiempo le decía que había perdido el uso de la palabra. Al cabo del tiempo se volvió a su casa. También Isabel había recibido una revelación, que ahora no recuerdo cómo. Zacarías era un hombre de estatura elevada, grande y de porte majestuoso. 24. Noticias acerca de San José. Marzo 18 de 1820 y marzo 18 de 1821. José, cuyo padre se llamaba Jacob, era el tercero entre 6 hermanos. Sus padres habitaban un gran edificio situado poco antes de llegar a Belén, que había sido en otro tiempo la casa paterna de David, cuyo padre Jesé era el dueño. En la época de José casi no quedaban más que los anchos muros de aquella antigua construcción. Creo que conozco mejor esta casa que nuestra aldea de Flamske. Delante de la casa había un patio anterior rodeado de galerías abiertas, como el frente de las casas de la Roma antigua.
En sus galerías pude ver figuras semejantes a las cabezas de antiguos personajes. Hacia un lado del patio vi una fuente debajo de un pequeño edificio de piedra, donde el agua salía de la boca de los animales. La casa no tenía ventanas en el piso bajo, pero sí aberturas redondas hasta arriba. He visto una puerta de entrada. Alrededor de la casa corría una amplia galería, en cuyos rincones había 4 torrecillas parecidas a gruesas columnas, terminadas cada una en una especie de cúpula, donde sobresalían pequeños banderines. Por las aberturas de esas cupulitas, a las que llegaba mediante escaleras abiertas en las torrecillas, puede verse a lo lejos sin ser visto. Torrecillas semejantes a estas había visto en el palacio de David en Jerusalén. Fue desde la cúpula de una de ellas donde pudo mirar a Betsabé mientras tomaba el baño. En lo alto de la casa la galería corría alrededor de un piso poco elevado, cuyo techo plano soportaba una construcción terminada en otra torre pequeña. José y sus hermanos habitaban en la parte de alto con un viejo judío, su preceptor. Dormían alrededor de una habitación colocada en el centro, que dominaba la galería. Sus lechos consistían en colchas arrolladas contra el muro durante el día, separadas entre sí por esteras movibles. Los he visto jugando en su pieza. También vi a los padres, los cuales se relacionaban poco con sus hijos. Me parecieron ni buenos ni malos. José tendría 8 años más o menos. De natural muy distinto a sus hermanos, era muy inteligente y aprendía todo fácilmente, a pesar de ser sencillo, apacible y piadoso y sin ambiciones. Sus hermanos lo hacían víctima de toda clase de travesuras y a veces lo maltrataban. Aquellos muchachos poseían pequeños jardines divididos en compartimentos. Vi en ellos muchas plantas y arbustos. He visto que a menudo iban los hermanos de José escondidas y los causaban destrozos en sus parcelas, haciéndoles sufrir mucho. Lo he visto con frecuencia bajo la galería de su patio, de rodillas, rezando con los brazos extendidos. Sucedía entonces que sus hermanos se deslizaban detrás de él y le golpeaban. Estando de rodillas, una vez de ellos le golpeó por detrás, y como José parecía no advertirlo, volvió aquel a golpearlo con tal insistencia, que el pobre José cayó hacia adelante sobre las losas del piso. Comprendí por esto que José debía estar arrebatado en éxtasis durante la oración. Cuando volvió en sí, no dio muestra de alterarse ni pensó en vengarse. Buscó otro rincón aislado para continuar su plegaria. Los padres no le mostraban tampoco mayor cariño. Hubieran deseado que empleara su talento en conquistarse una posición en el mundo, pero José no aspiraba a nada de esto. Los padres encontraban a José demasiado simple y rutinario. Les parecía mal que amara tanto la oración y el trabajo manual. En otra época en que podía tener 12 años, lo vi a menudo huir de las molestias de sus hermanos, yendo al otro lado de Belén, no muy lejos de lo que fue más tarde la gruta del pesebre, y detenerse ahí algún tiempo al lado de unas piadosas mujeres, pertenecientes a la comunidad de los esenios. Habitaban estas mujeres cerca de una cantera abierta en la colina, encima de la cual se hallaba Belén, en cuevas cavadas en la misma roca. Cultivaban pequeñas huertas contiguas e instruían a otros niños de los esenios. Frecuentemente veía al pequeño José, mientras recitaban oraciones escritas en rollo a la luz de la lámpara, suspendida en la pared de roca, buscar refugio cerca de ellas para librarse de las persecuciones de sus hermanos. También lo vi detenerse en las rutas, en una de las cuales habría ser más tarde el lugar del nacimiento del Redentor. Oraba solo ahí o se ocupaba en fabricar pequeños objetos de madera. Un viejo carpintero tenía su taller en la vecindad de los esenios. José iba a menudo ahí y aprendía poco a poco ese oficio, en el cual progresaba fácilmente, por haber estudiado algo de geometría y dibujo bajo su preceptor. Finalmente las molestias de sus hermanos le hicieron imposible la convivencia en la casa paterna. Un amigo que habitaba cerca de Belén, en una casa separada de la de sus padres, por un pequeño arroyo, le dio ropa por la cual pudo disfrazarse y abandonar la casa paterna por la noche, para ir a ganarse la vida en otra parte, con oficio de carpintero. Tenía entonces de 10 y 8 a 20 años de edad. Primero lo vi trabajando en casa del carpintero de Livona, donde pudo decirse que aprendió el oficio. La casa de su patrón estaba construida contra unos muros que conducían a un castillo en ruinas, a lo largo de una cresta montañosa. En aquella muralla habían hecho sus viviendas muchos pobres del lugar. Allí he visto a José trabajando largos trozos de madera, encerrado entre grandes muros, donde la luz penetraba por las aberturas superiores. Aquellos trozos formaban marcos en los cuales debían entrar tabiques de zarzos. Su patrón era un hombre pobre, que no hacía sino trabajos rústicos de poco valor. José era piadoso, sencillo y bueno, todo lo que quería.
Lo he visto siempre con perfecta humildad prestar toda clase de servicios a su patrón, recoger las virutas, juntar trozos de madera y llevarlos sobre sus hombros. Más tarde pasó una vez por estos lugares en compañía de María, y creo que visitó con ella su antiguo taller. Mientras tanto, sus padres creían que José hubiese sido robado por bandidos. Luego vi que sus hermanos descubrieron dónde se hallaba y le hicieron vivos reproches, pues tenían mucha vergüenza de la baja condición en que había colocado. José quiso quedarse en esa condición por humildad, pero dejó aquel sitio y se fue a trabajar a Tanac, cerca de Megido, al borde de un pequeño río en Quizón que desemboca en el mar. Este lugar no está lejos de Aquefé, ciudad natal del apóstol Santo Tomás. Ahí vivió en la casa de un patrón bastante rico, donde se hacía trabajos más delicados. Después lo vi trabajando en Tiberíades para otro patrón, viviendo solo en casa al borde del lago. Tenía entonces unos 30 años. Sus padres ya no estaban en Belén, donde aún habitaban 2 de sus hermanos. Los otros se habían dispersado. La casa paterna ya no era propiedad de la familia, totalmente arruinada. José era muy piadoso y lloraba por la pronta venida del Mesías. Estando un día ocupado en arreglar el oratorio cerca de la habitación para poder rezar en soledad, se le apareció un ángel dándole orden de suspender el trabajo, que así como en otro tiempo Dios había confiado al patriarca José la administración de los graneros de Egipto. Ahora, el granero que encerraba la cosecha de la salvación habría de ser confiado a su guardia paternal. José, en su humildad, no comprendió estas palabras y continuó rezando con mucho fervor, hasta que se le ordenó ir al templo de Jerusalén para convertirse, en virtud de una orden venida de lo alto, en el esposo de la Virgen Santísima. Antes de esto nunca lo he visto casado, pues vivía muy retraído y evitaba la compañía de las mujeres. 25. Desposorio de la Virgen María con San José. María vivía entretanto en el templo, con otras muchas jóvenes bajo la custodia de piadosas matronas, ocupadas en bordar, en tejer, en labores para las colgaturas del templo y las vestiduras sacerdotales. También limpiaban las vestiduras y otros objetos destinados al culto divino. Cuando llegaban a la mayoría de edad se les casaba. Sus padres las habían entregado totalmente a Dios, y entre los israelitas más piadosos existía el presentimiento de que uno de estos matrimonios se produciría el advenimiento del Mesías. Cuando María tenía 14 años y debía salir de pronto al templo para casarse, junto con otras 7 jóvenes, vi a Santa Ana a visitarla en el templo. Al anunciar a María que debía abandonar el templo para casarse, la vi profundamente conmovida, declarando al sacerdote que no deseaba abandonar el templo, pues se había consagrado solo a Dios y no tenía inclinación por el matrimonio. A todo eso le fue respondido que debía aceptar algún esposo. La vi luego en el oratorio rezando a Dios con mucho fervor. Recuerdo que teniendo mucha sed bajó con su pequeño cántaro a recoger agua en una fuente de depósito y caí sin saber al mismo tiempo que era necesario aceptar este casamiento. Aquello no era la anunciación, pero me fue ver más tarde en Nazaret. Creí, sin embargo, haber visto esta vez la aparición del ángel. En mi juventud confundí a veces este hecho con la anunciación, creyendo que había tenido lugar en el templo. Vi a un sacerdote muy anciano que no podía caminar. Debía ser el sumo pontífice. Fue llevado por otros sacerdotes hasta el Santo de los Santos, y mientras encendía un sacrificio de incienso, leía las oraciones en un rollo de pergamino, colocado sobre una especie de atril. Hallándose arrebatado en éxtasis, tuvo una aparición, y su dedo fue llevado sobre el pergamino al siguiente pasaje de Isaías: un retoño saldrá de la raíz de Jesé, y una flor ascenderá a esa raíz. Cuando el anciano volvió en sí, leyó este pasaje y tuvo conocimiento de algo al respecto. Luego se enviaron mensajeros a todas las regiones del país, convocando al templo de todos los hombres de la raza de David que no estaban casados. Cuando varios de ellos se encontraban reunidos en el templo en traje de fiesta, les fue presentada María, entre ellos de un joven muy piadoso de Belén, que había pedido a Dios con gran favor el cumplimiento de la promesa. En su corazón vio un gran deseo de ser elegido esposo de María. En cuanto ésta volvió a su celda y derramó muchas lágrimas, sin poder imaginar siquiera que habría de permanecer siempre virgen. Después de esto vi al sumo sacerdote, obedeciendo a un impulso interior, presentar unas ramas a los asistentes, ordenando que cada uno de ellos marcara una con su nombre y la tuviera en la mano durante la oración y el sacrificio. Cuando vieron hecho esto, las ramas fueron tomadas nuevamente de las manos colocadas en un altar delante del Santo de los Santos.
siéndoles anunciado que por aquel entre ellas cuya rama floreciere sería designado por el Señor para ser el esposo de María de Nazaret. Mientras las ramas se hallaban delante del Santo de los Santos, siguió celebrándose el sacrificio y continuó la oración. Durante ese tiempo vi al joven, cuyo nombre quizás recuerde invocar a Dios a una sala del templo, con los brazos extendidos, y derramar ardientes lágrimas. Cuando después del tiempo marcado le fueron devueltas las ramas anunciándoles que ninguno de ellos había sido designado por Dios para ser esposo de aquella virgen, volvieron los hombres a sus casas, y el joven se retiró al monte Carmelo junto a los sacerdotes que vivían ahí desde el tiempo de Elías, y ahí se quedaron con ellos, y orando continuamente por el cumplimiento de la promesa. Luego vi a los sacerdotes del templo buscando nuevamente de los registros de las familias si quedaba algún descendiente de la familia de David que no hubiese sido llamado. Hallaron la indicación de 6 hermanos que habitaban en Belén, uno de los cuales era desconocido y andaba ausente desde hace tiempo. Buscaron el domicilio de José, descubriéndolo a poca distancia de Samaria, en un lugar situado cerca de un riachuelo. Habitaba a la orilla del río y trabajaba bajo las órdenes de un carpintero. Obedeciendo a las órdenes del sumo sacerdote, acudió José a Jerusalén y se presentó en el templo. Mientras oraban y ofrecían sacrificio, le pusieron también en las manos una vara, en el momento en que él se disponía a dejarla sobre el altar. Delante del Santo de los Santos brotó la vara una flor blanca, semejante a una azucena, y pude ver una aparición luminosa bajar sobre él. Era como si en ese momento José hubiese recibido al Espíritu Santo. Así se supo que este era el hombre designado por Dios para ser el prometido de María Santísima, y a los sacerdotes lo presentaron a María, en presencia de su madre. María, resignada a la voluntad de Dios, lo aceptó humildemente, sabiendo que Dios todo lo podía, puesto que él había recibido su voto de pertenecer solo a él. Lunes 24 de septiembre de 1821. Las bodas de María y José, que duraron de 6 a 7 días, fueron celebradas en Jerusalén, en una casa situada en la montaña de Sion, que se alquilaba a menudo para ocasiones semejantes, además de las maestras y compañeras de María en la escuela del templo. Asistieron muchos parientes de Joaquín y de Ana, entre otros un matrimonio de Gofna, con 2 hijas. Las bodas fueron solemnes y suntuosas, y se ofrecieron e inmolaron muchos corderos, como sacrificio en el templo. He podido ver muy bien a María con su vestido nupcial. Llevaba una túnica muy amplia, delante abierta, con anchas mangas. Era de fondo azul, con grandes rosas coloradas, blancas y amarillas, mezcladas con hojas verdes a modo de ricas casullas de los tiempos antiguos. El borde inferior estaba adornado con flecos y borlas. Encima del traje llevaba un peplo celeste parecido a un gran paño. Además de este manto, las mujeres judías solían llevar en ciertas ocasiones algo así como un abrigo de duelo con mangas. El manto de María caía sobre los hombres, volviéndolo hacia adelante por ambos lados, y terminaba en una cola. Llevaba en la mano izquierda una pequeña corona de rosas blancas y rojas de seda. En la derecha tenía en modo de cetro un hermoso candelero de oro, sin pie, con una pequeña bandeja sobrepuesta, en el que ardía algo que producía una llama blanquecina. Las jóvenes del templo regaron el cabello de María, terminándolo al tocado en muy breve tiempo. Ana había traído el vestido de boda, y María en su humildad no quería ponérselo después de los esponsales. Su cabello fue ajustado en torno a la cabeza, de la cual colgaba un velo blanco que caía debajo de sus hombros. Sobre este velo le fue puesta una corona. La cabellera de María era abundante, de color rubio, de oro, cejas negras y altas, grandes ojos de párpados habitualmente, con largas pestañas negras, nariz de bella forma un poco alargada, boca noble y graciosa y un fino mentón. Su estatura era mediana, vestida con su hermoso trajero a un andar lleno de gracia y decencia de gravedad. Se vistió luego para la boda con otro atavío menos adornado, del cual poseo un pequeño trozo que guardo entre mis reliquias. Llevó este traje listado en Caná y en otras ocasiones solemnes. A veces volvió a ponerse su vestido de bodas cuando iba al templo. Personas acomodadas mudaban 3 o 4 veces sus vestidos de boda. En ese traje de gala, María se recordaba a ciertas mujeres ilustres de otras épocas, por ejemplo a Santa Elena y a Santa Cunegunda, aunque distinguiéndose de ellas por el manto con que volvían las mujeres judías, más parecido al de las damas romanas. Había en Sion, en la vecindad del cenáculo, algunas mujeres que preparaban sus vestidos. José lleva un traje largo, muy amplio, de color azul, con mangas anchas y sujetas al costado por cordones. En torno al cuello tenía una esclavina parda, o más bien una ancha estola, y en el pecho colgaban 2 tiras blancas.
He visto todos los pormenores de los esponsales de María y José, la comida de boda y las demás solemnidades, pero he visto al mismo tiempo otras tantas cosas. Me encuentro tan enferma, tan molesta de mil diversas formas que no me atrevo a decir más, para no introducir confusión en estos relatos. 26. El anillo nupcial de María. He visto que el anillo nupcial de María no es de oro ni de plata, ni de otro metal. Tiene un color sombrío con reflejos cambiantes. No es tampoco un pequeño círculo delgado, sino bastante grueso como un dedo de ancho. Lo vi todo liso, aunque llevaba incrustados pequeños triángulos regulares, en los cuales había letras. Vi que estaba bien guardado bajo muchas cerraduras en una hermosa iglesia. Hay personas piadosas que antes de celebrar sus bodas, tocan esta reliquia preciosa con sus alianzas matrimoniales. En esos últimos días he sabido muchos detalles relativos a la historia del anillo nupcial de María, pero no puedo relatarlo en orden debido. He visto una fiesta en una ciudad de Italia, donde se conserva este anillo. Estaba expuesto una especie de vitril encima del tabernáculo. Había ahí un gran altar embellecido con adornos de plata. Mucha gente llevaba sus anillos para hacerlos tocar en la custodia. Durante esta fiesta he visto aparecer de ambos lados del altar de anillo a María y a José con sus trajes de boda. Me pareció que José colocaba el anillo en el dedo de María. En aquel momento vi el anillo todo luminoso, como en movimiento. A la izquierda y a la derecha del altar vi otros dos altares, los cuales probablemente no se hallaban en la misma iglesia, pero me fueron mostrados allí en esta visión. Sobre el altar de la derecha se hallaba una imagen de Lese Homo, que es un piadoso magistrado romano, amigo de San Pedro, que había recibido milagrosamente. Sobre el altar de la izquierda estaba una de las mortajas de nuestro Señor. Terminadas las bodas se volvían a Nazaret, y María partió también en compañía de varias vírgenes que habían dejado el templo al mismo tiempo que ella. No sé a dónde acompañaron a María. Solo recuerdo que el primer sitio donde se detuvieron para pasar la noche fue la escuela de levitas de Bet Orón. María hacía el viaje de pie. Después de las bodas, José había ido a Belén para ordenar algunos asuntos de la familia. Más tarde se trasladó a Nazaret. 27. La casa de Nazaret. He visto una fiesta en la casa de Santa Ana. Vi a 6 huéspedes sin contar a los familiares de la casa, y algunos niños reunidos con José y María, en torno de una mesa sobre la cual había vasos. La Virgen tenía un manto con flores coloradas, azules y blancas, como se ven en las antiguas casullas. Llevaba un velo transparente y por encima otro negro. Esta parecía una continuación de la fiesta de bodas. Mi guía me llevó a la casa de Santa Ana, que reconocí enseguida con todos sus detalles. No encontré ahí ni a José ni a María. Vi que Santa Ana se disponía a ir a Nazaret, donde habitaba ahora la Sagrada Familia. Llevaba bajo el brazo un envoltorio para María. Para ir a Nazaret tuvo que atravesar una llanura, luego un bosquecillo, delante de una altura. Yo seguía el mismo camino. La casa de José no estaba muy lejos de la puerta de la ciudad, y no era tan grande como la de Santa Ana. Había en la vecindad un pozo cuadrangular, al cual se bajaba por algunas gradas. Delante de la casa había un pequeño patio cuadrado. He visto a Ana visitando a María y entregarle lo que había traído para ella, volviéndose luego a su casa. María lloró mucho y acompañó a su Santa Madre un trozo de camino. Vi a San José frente a la casa en un sitio algo apartado. La casita de Nazaret que Ana había preparado para María y José pertenecía a Santa Ana. Ella podía desde su casa llegar ahí sin ser observada, por caminos extraviados, en media hora de camino. La casita no estaba lejos de la puerta de la ciudad. Tenía un puente y estaba sobre una colinita no edificada ni cavada, sino que estaba separada de la colina por la parte de atrás, y a la cual conducía un sendero angosto, abierto en la misma roca. En la parte posterior tenía una abertura por arriba, en forma de ventana, que miraba a lo alto de la colina. Había bastante oscuridad detrás de la casa. La parte posterior de la casita era triangular, y era más elevada que la anterior. La parte baja estaba acabada en la piedra. La parte alta era de materiales livianos. En la parte posterior estaba el dormitorio de María. Ahí tuvo lugar la anunciación del ángel. Esta pieza tenía forma semicircular, debido a los tabiques de juncos, entretejidos groseramente,
que cubrían las paredes posteriores al lugar de los biombos livianos que usaban. Los tabiques que cubrían las paredes tenían dibujos de varias formas y colores. El lecho de María estaba en la parte del lado derecho, detrás de un tabique entretejido. En la parte izquierda estaba el armario y la pequeña mesa con el escabel. Era este el lugar de oración de María. La parte posterior de la casa estaba separada del resto del hogar, que era una pared en medio de la cual se levantaba una chimenea hasta el techo. Por la abertura del techo salía la chimenea, terminada en un pequeño techito. Más tarde he visto al final de esta chimenea 2 pequeñas campanas colgadas. A la derecha e izquierda había 2 puertas con 3 escalones que iban a la pieza de María. En las paredes del hogar había varios huecos abiertos con el menaje y los objetos que aún veo en la casa de Loreto. Detrás de la chimenea había un tirante de cedro, el cual estaba adherida a la pared del hogar con la chimenea. Desde este tirante plantado verticalmente, salía otro a través de la mitad de la parte posterior, donde estaban metidos otros por ambos lados. El color de estos maderos era azulado con adornos amarillos. A través de ellos se veía el techo, revestido interiormente de hojas y de esteras. En los ángulos había adornos de estrellas. La estrella del ángulo del medio era grande y parecía representar el lucero de la mañana. Más tarde he visto ahí más número de estrellas. Sobre el tirante horizontal que salía de la chimenea e iba de la parte posterior, por una abertura exterior, colgaba la lámpara. Debajo de la chimenea se veía otro tirante. El techo exterior no era en punta, sino plano, de modo que se podía caminar sobre él, pues estaba resguardado por un parapeto en torno de esa azotea. Cuando la Virgen Santísima, después de que se fue San José, dejó la casita de Nazaret y fue a vivir en las cercanías de Cafarnaúm, empezó a adornar la casa conservándola como un lugar sagrado de oración. María peregrinaba a menudo desde Cafarnaúm hasta allá para visitar el lugar de la Encarnación y entregarse a la oración. Pedro y Juan iban a Palestina. Solían visitar la casita para consagrar en ella, pues había instalado el altar en el lugar donde había estado el hogar. El armarito que María había usado la pusieron sobre la mesa del altar, como manera de tabernáculo. 28. La Santa Casa en Loreto. He tenido a menudo la visión del traslado de la casa de San Loreto. Yo no lo podía creer, a pesar de que he visto repetidas veces en visión. La he visto llevada por 7 ángeles que flotaban sobre el mar con ella. No tenía piso, pero había un lugar del piso en fundamento de luz y claridad. De ambos lados tenía como agarraderas. 3 ángeles la sostenían de un lado, otros 3 del otro lado, llevándola por los aires. Uno de los ángeles volaba adelante arrojando una gran estela de luz y resplandor. Recuerdo haber visto que se llevaban a Europa la parte posterior de la casa, como el hogar y la chimenea, con el altar del apóstol y con la pequeña ventana. Me parece, cuando pienso en ello, que las demás partes de la casa estaban pegadas a esta parte y que cada una así en estado de caerse por sí solas. Veo en Loreto también la Santa Cruz que María usó en Éfeso. Está hecha de varias clases de madera. Más tarde la poseyeron los apóstoles. Muchos prodigios se obran por medio de esta cruz. Las paredes de la Santa Casa de Loreto son absolutamente las mismas de Nazaret. Los tirantes que están debajo de la chimenea son los mismos. La imagen milagrosa de María está ahora sobre el altar de los apóstoles. 29. La Anunciación del Ángel. Marzo 25 de 1821. Tuve una visión de la Anunciación de María el día de fiesta. He visto a la Virgen Santísima como después de su desposorio, en la casa de San José, en Nazaret. José había salido con 2 asnos para traer algo que había arredado para buscar las herramientas de su oficio. Me pareció que se hallaba una en camino, además de la Virgen y de 2 jovencitas de su edad, que habían sido, según creo, sus compañeras en el templo. Vi en la casita Santa Ana, con aquella parienta viuda que se hallaba a su servicio, y que más tarde la acompañó a Belén, después del nacimiento de Jesús. Santa Ana había renovado todo en la casa. Vi en las 4 mujeres yendo y viniendo por la parte, paseando juntas en el patio. Al atardecer las he visto entrar y rezar de pie, en torno de una pequeña mesa redonda. Después comieron verduras y se separaron. Santa Ana anduvo aún en la casa de un lado a otro, como una madre de familia ocupada en los quehaceres domésticos. María y las 2 jóvenes se retiraron a sus dormitorios separados.
El frente de la alcoba hacia la puerta era redondo y estaba en parte circular, separada por un tabique de la altura de un hombre. Se encontraba arrollado el lecho de María. Fui conducida hasta aquella habitación por el joven, resplandeciente, que siempre me acompaña, y vi ahí lo que voy a relatar en la forma que puedo hacerlo una persona tan miserable como yo. Cuando hubo entrado, la Santísima Virgen se puso detrás de la mampara de su techo, un largo vestido de lana blanca, con ancho ceñidor, y se cubrió la cabeza con un velo blanco amarillento. La sirvienta entró con una luz, encendió una lámpara de varios brazos que colgaba del techo y se retiró. La Virgen tomó una mesita, baja arrimada contra el muro, y la puso en el centro de la habitación. La mesa estaba cubierta con una carpeta roja y azul, en medio de la cual había una figura bordada. No sé si era una letra o un adorno simplemente. Sobre la mesa había un rollo de pergamino escrito. Habiéndola colocado la Virgen entre su lecho y la puerta, en un lugar donde el suelo estaba cubierto con una alfombra, puso delante de sí un pequeño cojín redondo, sobre el cual se arrodilló, afirmándose con las dos manos sobre la mesa. María veló su rostro y juntó las manos delante del pecho, sin cruzar los dedos. Durante largo tiempo la vi así, orando ardientemente con la faz vuelta al cielo, invocando la redención, la venida del Rey, prometido a Israel, pidiendo con fervor le fuera permitido tomar parte en aquella misión. Permaneció mucho tiempo arrodillada, transportada en éxtasis, luego inclinó la cabeza sobre el pecho. Entonces del techo de la habitación bajó a su lado derecho, en línea algún tanto oblicua, un golpe tan grande de luz que se me vi obligada a volver los ojos hacia la puerta del patio. Vi en medio de aquella masa de luz una joven resplandeciente, de cabellos rubios flotantes, que había descendido ante María, a través de los aires. Era el arcángel Gabriel. Cuando habló vi que salían las palabras de su boca, como si fuesen letras de fuego. Las leí y las comprendí. María inclinó un tanto su cabeza velada a la derecha. Sin embargo, en su modestia no miró al ángel. El ángel siguió hablando. María volvió entonces al rostro hacia él, como si obedeciera una orden. Levantó un poco el velo y respondió. El ángel dijo todavía algunas palabras. María alzó el velo totalmente, miró al ángel y pronunció las sagradas palabras. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se lleva en un profundo arrobamiento. La habitación resplandecía, y ya no veía yo la lámpara del techo ni el techo mismo. El cielo aparecía abierto y sus miradas siguieron por encima del ángel una ruta luminosa. En el punto extremo de aquel río de luz se alzaba una figura de la Santísima Trinidad. Era como un fulgor triangular, cuyos rayos se penetraban recíprocamente. Reconocía aquello que solo puede adorar, sin comprenderlo jamás, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sin embargo un solo Dios todopoderoso. Cuando la Santísima Virgen hubo dicho, hágase en mí según tu palabra, vi que apareció alada del Espíritu Santo, que no se aparecía a la representación habitual bajo la forma de paloma. La cabeza se asemejaba a un rostro humano, la luz se derramaba a los costados en forma de alas. Vi partir de ahí como tres efluvios luminosos hacia el costado derecho de la Virgen, donde volvieron a reunirse. Cuando esta luz penetró en su costado derecho, la Santísima Virgen se volvió luminosa. Ella misma, y como transparente, parecía que todo lo que había de opaco en ella desapareció bajo esa luz. Como la noche ante el espléndido día, se hallaba tan penetrada de luz que no había en ella nada de opaco o de oscuro. Resplandecía como enteramente iluminada. Después de eso vi que el ángel desaparecía y que la faja luminosa donde había salido se desvanecía. Parecía que el cielo aspirase y volviese hacia sí la luz que había dejado caer. Mientras veía todas estas cosas en la habitación de María, tuve una impresión personal de la naturaleza singular. Me hallaba en angustia continua, como si se me asechasen peligrosas emboscadas. Vi una horrible serpiente que se arrastraba a través de la casa y por los escalones hasta la puerta, donde me había detenido cuando la luz penetró en la Santísima Virgen. El monstruo había llegado ya al tercer escalón. Aquella serpiente era del tamaño de un niño, con la cabeza ancha y chata, y a la altura del pecho tenía dos patas cortas, membramosas, armadas con garras, sobre las cuales se arrastraba, que parecían a las del murciélago. Tenía manchas de diferentes colores, de aspecto repugnante, se parecía a la serpiente del paraíso, pero de aspecto más deforme y espantoso. Cuando el ángel desapareció de la presencia de la Virgen, ésta pisó la cabeza del monstruo que estaba delante de la puerta, en la cual lanzó un grito tan espantoso que me hizo estremecer.
Después he visto aparecer 3 espíritus que golpearon al odioso reptil, echándolo fuera de la casa. Desaparecido el ángel, he visto a María arrobatada en éxtasis profundo, en absoluto recogimiento. Pude ver que ella conoció y adoraba la encarnación del Redentor en sí misma, donde se hallaba como un pequeño cuerpo humano luminoso, completamente formado y provisto de todos sus miembros. Aquí en Nazaret no es lo mismo que en Jerusalén, donde las mujeres deben quedarse en el atrio, sin poder entrar en el templo, porque solamente los sacerdotes tienen acceso al santuario. En Nazaret la misma Virgen es el templo, el santo de los santos, que está en ella, como también el sumo sacerdote, y se halla solo con él. Qué conmovedor es todo esto, y qué natural y sencillo al mismo tiempo. Quedaban cumplidas las palabras del Salmo 45. El Altísimo ha santificado su tabernáculo. Dios está en medio de él y no será conmovido. Era más o menos la medianoche, cuando contemplé todo este espectáculo. Al cabo de algún tiempo, Ana entró en la habitación de María con las demás mujeres. Un movimiento admirable de la naturaleza la había despertado. Una luz maravillosa había aparecido por encima de la casa. Cuando vio a María de rodillas bajo la lámpara, arrebatada en éxtasis de su plegaria, se alejaron respetuosamente. Después de algún tiempo, vi a la Virgen levantarse y acercarse al altarcito a la pared. Encendió la lámpara y oró de pie. Delante de ella, sobre un alto atril, había otros rollos escritos. Solo al amanecer la vi descansando. El guía me llevó fuera de la habitación, pero cuando estuve con el pequeño vestíbulo de la casa me vi presa de gran temor. Aquella horrible serpiente que sentaba ahí, en el acecho, se precipitó sobre mí y quiso ocultarse entre los pliegues de mi vestido. Me encontré en medio de una angustia horrible, pero mi guía me alejó de ahí y pude ver que reaparecían los 3 espíritus. Me golpearon nuevamente al monstruo. Aún resuena en mí su grito horroroso y me espanta su recuerdo. Contemplando esta noche en el misterio de la encarnación, comprendí todavía muchas otras cosas. Ana recibió un conocimiento interior de lo que estaba realizándose. Supe también por qué el Redentor debía quedarse 9 meses en el seno de su madre y nacer bajo la forma natural de niño. Él porque no quiso aparecer en forma de hombre perfecto, como nuestro primer padre Adán, saliendo de las manos de Dios. Todo eso me explicó, pero ya no lo puedo explicar con claridad. Lo que puedo decir es que Él quiso santificar nuevamente el acto de la concepción y la natividad de los hombres, degradados por el pecado original. Si María se convirtió en madre y si Él no vino más temprano al mundo, fue porque ella era la que ninguna criatura fue antes, ni será después del puro vaso de la gracia de Dios había prometido a los hombres, y en la cual Él debía hacerse hombre, para pagar las deudas de la humanidad, mediante los abundantes méritos de su pasión. La Santísima Virgen era la flor perfectamente pura de la raza humana, abierta en la plenitud de los tiempos. Todos los hijos de Dios entre los hombres, todos hasta los que desde el principio habían trabajado en la obra de la santificación, han contribuido a su venida. Era lo único oro puro de la tierra. Solamente ella era la porción inmaculada de la carne y de la sangre de la humanidad entera, que preparaba depurada, recogida y consagrada a través de todas las generaciones de sus antepasados, conducida y protegida y fortalecida bajo el régimen de la ley de Moisés, que estaba finalmente como plenitud de la gracia. Predestinada en la eternidad, surgió en el tiempo como madre del Verbo eterno. La Virgen María contaba poco más de 14 años cuando tuvo lugar la encarnación de Jesucristo. Llegó a la edad de los 33 años y 3 veces 6 semanas. Digo 3 veces 6 porque es el mismo instante que estoy viendo la cifra, 6 repetida 3 veces.